Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas 45 minutos 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas 33 minutos 23 segundos. Candidatura por el Partido Movimiento Ciudadano, 460 horas 15 minutos 57 segundos. INE. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Tengo el flow, sin camino oscuro, solo viendo el futuro. El camino de la droga no tiene redención, de un callejón oscuro se trafica la ilusión. Tú tienes el flow, tú tienes el flow. Tú tienes el flow sin coca, tú tienes el flow sin meta, tú tienes el flow sin piedra, tú tienes el flow sin mona. Tú tienes el flow. En Nesa Radio, 28 años haciendo activismo radiofónico y comunitario. Efeméride del día de hoy. Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, 25 de julio. El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente también se conoce como Día Internacional de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña. Esta fecha está íntimamente relacionada con el Día Internacional de la Mujer, al ser una oportunidad más de reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. La fecha fue elegida para conmemorar el primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe. En 1992, en la República Dominicana, en este congreso se trataron temas relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia. En este encuentro surgió la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas y Afrocaribeñas y de la Diáspora, un espacio para luchar por la dignidad y los derechos de las mujeres negras en su calidad de ciudadanas plenas. Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, 25 de julio. Efeméride del día de hoy. Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 55 57 05 58 02, lada sin costo 800 561 33 68. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Hernández y el día de hoy me encuentro casi solo por el momento, pero más en un momento llegará mi compañera Fernanda Martínez, quien tuvo un ligero retraso, pero en un momento regresa, ¿vale? Recuerden que está escuchando en esa radio 97.3 FM y el día de hoy es jueves 25 de julio del 2024. Recuerden seguirnos también en todas nuestras redes sociales que nos encuentran como en esa radio 97.3 FM y que también tenemos un teléfono en cabina, el cual es el 55 22 28 01 33. Y bueno, antes de empezar agradecemos a la directora y licenciada Rocío Román Fernández, así como al licenciado Federico Alejandro Reyes por darnos la confianza y de igual manera a nuestros compañeros que nos apoyan en controles técnicos Ariel Oya y en asistencia de producción Omar Arbizu y su servidor Diego Hernández. Les recuerdo también que nos pueden ver y seguir por mediante de nuestra página de Facebook, la cual estamos completamente en vivo en esa radio 97.3 FM. Asimismo, se les agradecería mucho que nos hicieran una donación. Les recuerdo que 99 estrellitas equivalen a 20 pesos mexicanos, que aunque es una donación bastante modesta, tu donativo nos mantiene al aire. Y bueno, a continuación, seguiremos con la sección de qué hablaron los periódicos nacionales el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde de este jueves 25 de julio del 2024. Mi nombre es Ariel Loya y el día de hoy te vengo a platicar de qué hablaron los periódicos nacionales justamente el día de hoy. Milenio, Excelsior y El Universal nos comentan que Claudia Sheinbaum presenta a un integrante de su gabinete ampliado. La virtual presidenta electa sigue con la presentación de más personas que integrarán su equipo para el periodo del 2024 al 2030.
El Sol de México y La Jornada nos comentan que se difundirá en páginas oficiales informe total sobre el caso Ayotzinapa. El presidente López Obrador subirá a las páginas oficiales la documentación completa que le remitió en su momento. Aseveró que se mantiene en pie el encuentro que sostendrá con ellos el próximo 29 de julio. Y ya por último pasemos a la cadena independiente a los medios de comunicación. CIMAC Noticias. Día de la Mujer Afrodescendiente. De cara al Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, se recuerda que ya han pasado 4 años desde que México reconoció a nivel estadístico a las personas que se identifican como afrodescendientes. La prensa. Localizan con vida a profesor desaparecido. Se encontraba en Tecocomulco, Hidalgo. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y de la Procuraduría de Hidalgo ayudaron a su localización. Con esto, se descartó que el docente estaba secuestrado. Reporteros en movimiento. La percepción de inseguridad se posiciona entre la más confiable y efectiva del país. La percepción de inseguridad en Nezahualcóyotl bajó 11.7% en el segundo trimestre de este año, al tiempo que la Policía Municipal se posicionó entre las corporaciones policíacas más confiables del país, ello de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Y ya por último pasaremos a las colaboraciones del 97.3 Noticias. Como primera colaboración estará Salvador Cañas con sus recomendaciones de cine, música y televisión. Después mantendremos comunicación con el reportero en movimiento, Félix Hernández. Posteriormente conversaremos con Emiliano Carrillo Carrasco, doctor en Derecho, miembro del Consejo Consultivo de la Organización de Abogados en México. Y para finalizar tendremos a Mario Antonio Núñez con su breviario de noticias. Así que no te despegues porque escucharemos a nuestros locutores del día con información importante en tu noticiero de confianza. Yo soy Ariel Oya, pero nos sintonizamos el día de mañana con más portadas y más colaboraciones. Regresemos a cabina. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Viendo fotos de sus vacaciones. No, don Goyo, registrándonos para sacar nuestra credencial del IMSS Bienestar. Es para que nos atiendan en el centro de salud. Nos dan sin costo atención médica, consultas, cirugías y medicinas en 23 estados. ¿Cómo la saco? En la página del IMSS Bienestar o en su centro de salud, porque la salud no es un privilegio, es un derecho. La credencial te identifica como beneficiario y no condiciona tu derecho a la salud. Entra a registro.imsbienestar.gov.mx. Servicios de salud. IMSS Bienestar. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, ya estamos de vuelta. Agradecemos a Ariel Loya por las portadas de los periódicos nacionales del día de hoy. Pero bueno, siendo las 2 de la tarde con 13 minutos, damos inicio al programa de noticias y pasaremos con la sección de La Mañanera. Inició la conferencia de prensa mañanera a las 7 de la mañana con 28 minutos con el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la CFE y dio a conocer la importancia del sistema eléctrico nacional, donde se destacaron datos sobre el servicio actual de todo el país. Continúa esto, Juan Antonio Fernández Correa, director de Planeación Estratégica de la CFE, presentó informes de rescate de la paraestatal y explicó que el sistema eléctrico nacional cuenta con 657 centrales, con una capacidad de generación del 50% por la CFE y un 50% por privados, cuyo suministro abastece a 48.5 millones de usuarios. Siguiendo con el tema, el presidente López Obrador habló de la participación de la CFE en el Tren Maya, en el corredor interoceánico, el Istmo de Tehuantepec, en la central fotovoltaica de la central de Abastos y en la modernización de la red eléctrica del CTC Metro, entre otros. Finalmente, finalizó su mañanera hablando un poco acerca de las elecciones del pasado 2 de junio y con eso concluyó su conferencia a las 10 de la mañana con 41 minutos.
Y bueno, antes de continuar, vamos a pasar a la sección de cultura. Domingo teatral, todo esto con información del Centro Cultural José Matri. Este domingo 28 de julio, en punto de las 13 horas, el Centro Cultural José Matri te invita a la obra de teatro Escombros. Esto con la participación de la Fragata Teatro y Creación Colectiva. Recuerda que este Centro Cultural se encuentra en la avenida Benito Juárez, sin número, esquina con Sexta Avenida, en la colonia Estado de México, aquí en Nezahualcóyotl. La ciencia ficción en México, todo esto con información de la Faro Aragón. El Libro Club Mimi Derba te invita este próximo sábado 27 de julio, en punto de las 16 horas, a la increíble conferencia por Francisco Abraham con su novela Metra, donde descubriremos más sobre el género de ciencia ficción desde la perspectiva de una joven discapacitada dentro de un mundo lleno de secretos oscuros. Te esperamos en Avenida 517 sin número, en San Juan de Aragón, primera sección, en la Alcaldía Gustavo Madero, en la Ciudad de México. XHNEZ 97.3 FM. Y bueno, antes de continuar con más información, pasaremos a nuestra primera colaboración, quien es el doctor Emiliano Carrillo Carrasco, que nos platicará sobre los lobos alfa del Edomex por el control y la inseguridad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hermano, hoy vamos a hablar de la situación de la sobrerepresentación y las leyes de medios de impugnación que se está manejando en la mesa de los tribunales. Ok, adelante. Bueno, la narrativa es que la lista nominal fueron 98 millones de electores, de los cuales en la votación, en cuanto a la coalición, obtuvo el 54% de la votación global de los esos y un abstencionismo del 40%. Eso permitió también que esa coalición, en cuanto no violar el algoritmo de los 8 puntos porcentuales del artículo 54 constitucional, es la repartición de las 200 diputaciones plurinominales que establece el Congreso Federal, de los cuales 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y ya se hace el algoritmo conforme a los votos que haya obtenido. Aquí la trampa o la simulación constitucional es en cuanto a engañar esa sobrerepresentación que tendría Morena y que serían 20 puntos sobre arriba de la votación global. Y esto rompería los esquemas de que se ha ido manejando desde la reforma electoral de 1996 en la pluralidad democrática de los partidos políticos. Y esto se fue dando para que los partidos pequeños tuvieran representación en el Congreso Federal de los 300 diputados y los 200 plurinominales. Bueno, se fue dando las fórmulas. El primer fenómeno que se vio fue el 2018, cuando hubo la sobrerepresentación que quedó el tsunami que estamos manejado con unos 30 millones de votos, y en relación a la elección intermedia bajó la votación 14 millones de votos, y eso permitió tener un algoritmo de representación en la Cámara de Diputados a nivel federal. Hoy vemos que en la elección de 2024, pues Morena tuvo 35 millones de votos, la de la coalición, estábamos hablando que tenían proporcional el 54%, de esos 98 millones de electores, de los 60 que votaron, 61 millones que votaron, establecen los mecanismos y el Instituto Electoral determina los porcentajes a cada partido político. Pero lo cierto con esta encuadre y esa simulación de engañar la Constitución del artículo 54 Constitución, transgrede ese 8 puntos porcentuales y llegarían al 70%. Hoy los medios de impugnación que están en los tribunales regionales, el tribunal electoral, que dependen de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, va a determinar en el término del 23 de agosto el término para decir si hay sobrerepresentación o subrepresentación. Y esto se está jugando el partido en el gobierno desde la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde, de tener 373 diputados y tendrían una mayoría absoluta, que la Constitución dice que para una reforma constitucional debe tener las 2/3 partes del Congreso, que serían más de 355 diputados. Con facilidad harían ellos las reformas constitucionales que a ellos mejor les convenga. Pero hay otra situación, en cuanto a ese proceso democrático en materia electoral, se fue dando los espacios de hoy en esas reformas de 1996, que es su antecedente histórico, conforme al 2014, permitió hoy el partido de Morena fuese gobierno a nivel federal.
Deja comentarte que en el 2015 su primera participación en Morena obtuvieron 3 millones de votos, de los cuales ganaron 14 de mayoría relativa de los 300 diputados federales que corresponde al país y 21 diputados plurinominales. Eso les permitió tener en el Congreso Federal, en la elección interna en el 2015, 35 diputados federales. Bueno, y entonces viene el proceso del 2018. ¿Por qué decimos esto? Que esa inercia que fueron dando, ese agravio social, ese cansancio político, tanto del PRD como del PRI y del PAN, así como un partido nuevo que también, Morena, teníamos gente de otros partidos, como del PRD, PAN y PRI, pero simplemente esa inercia del Poder Ejecutivo permitió que esa votación tuviera 30 millones de votos y que tuvieran la mayoría absoluta en el Congreso Federal en el 2018. Pues hoy otra vez voy a repetirse este fenómeno del Tsunami 2, con situaciones muy diferentes, con tipologías muy diferentes, y sobre todo la famosa fórmula que hay un antecedente en el Tribunal Electoral Federal en cuanto al concepto e interpretación de esos 8 puntos porcentuales y cómo se debería dividir los de representación proporcional, que serían 200. Sí, muchas gracias por la información, doctor. Muy importante los datos que nos comparte. La verdad, sí, es un tema para pensar. ¿Algo más que guste agregar? Para complementar, las causales de nulidad por medio de impugnación, pues ese actos anticipados de campaña, el exceso de presupuesto, utilización de presupuesto público. Ahí mismo la misma Constitución, inclusive el presidente de la República, un gran presionó en el 2006 para que no tuviera injerencia el Poder Ejecutivo y fue reformado el artículo 134 en la utilización de recursos públicos. Hoy vemos que de forma llana, el presidente fue el principal promotor del voto a favor de los partidos, de la coalición, y eso les permitió pues tener Morena de Congreso local de mayoría relativa, más de 213 diputados, con los que tuvieron con la coalición PT y Verde Ecologista, pero que también el Verde Ecologista tuvo un 5 o 6% y le están dando una sobrerepresentación de 45 diputados federales. Y así como el PT, entonces el algoritmo fue una trampa para poder engañar a la Constitución, conforme al artículo 154 constitucional, que establece los mecanismos de representación proporcional, y así como de establecer esa forma de mayoría relativa. El país está dividido en 300 distritos electorales. Y tenemos una lista nominal de 98 millones, de lo cual hoy el Tribunal Electoral Federal va a determinar si hay sobrerepresentación o subrepresentación. Y si no lo hay, una modificación que pueda haber quitarle 45 diputados a la coalición, podría haber un mejor consenso democrático de los partidos de oposición en cuanto a su número de votos que obtuvieron conforme a la elección del 2024. Ok, muchas gracias, doctor. Muy interesantes los datos que nos proporciona. Nos escuchamos la siguiente vez. ¿Qué le parece? Está bien, con mucho gusto y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. XHNEZ 97.3 FM. Y bueno, esa fue nuestra primera colaboración del día del doctor Emiliano Carrillo Carrasco. Pero antes de continuar con más información, recuerden que estarán escuchando el Nesa Radio 97.3 FM. Y pues vamos a un corte de estación y regresamos. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Viendo fotos de sus vacaciones. No, don Goyo, registrándonos para sacar nuestra credencial del IMSS Bienestar. Es para que nos atiendan en el centro de salud. Nos dan sin costo atención médica, consultas, cirugías y medicinas en 23 estados. ¿Cómo la saco? En la página del IMSS Bienestar o en su centro de salud, porque la salud no es un privilegio, es un derecho. La credencial te identifica como beneficiario y no condiciona tu derecho a la salud. Entra a registro.imsbienestar.gov.mx. Servicios de salud. IMSS Bienestar. Gobierno de México.
Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. El tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. Hola, ¿qué tal? Excelente tarde de este jueves 25 de julio. Mi nombre es Ariel Loya y el día de hoy te vengo a platicar qué fue lo que dijeron en el clima, y es que justamente el día de hoy despertamos con un clima templado aquí en nuestro bello municipio de Nezahualcóyotl, y para el resto del día se pronostica totalmente nublado. Tenemos una temperatura actual de 23 grados y a lo largo del día se mantendrá en una máxima de 24 y mínima de 14 grados con una humedad de tan solo el 54%. En más noticias del clima, el Servicio Meteorológico Nacional informa que por la tarde tendremos chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 20 grados. Durante la noche habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 15 grados. Vientos del este a lo largo del día con una velocidad mediana de 11 kilómetros por hora. Recuerda que en este noticiero siempre te recomendamos que lleves un buen outfit anti lluvia, como lo es un impermeable, botas, suéter, chamarra y un buen paraguas para las lluvias en estos días. Pues ya que te mencioné lo que es el clima, justamente hoy jueves 25 de julio tenemos Hoy no circula a vehículos con engomado verde, terminación 1 y 2, holograma 1 y 2. En las calles de Nezahualcóyotl nos informan que en la avenida Peñón Texcoco y Anillo Periférico tenemos inundaciones con aglomeraciones y tráfico intenso a convertirse en un atasco. En la calle 11 y avenida Tepozanes tenemos problemas con la circulación en esas vialidades. Toma tus precauciones, yo soy Ariel Loya y nos escuchamos el día de mañana para más clima y tránsito en estos días. El tránsito y el clima en Nezahualcóyotl y sus alrededores. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¿Qué creen? Sandra va a ser mamá. ¡Qué bien! Pero está carísimo atenderse. Para nada, me atienden en la unidad de salud del IMSS Bienestar. Solo llevé mi CURP, identificación oficial y listo. Consultas, medicinas y hasta los análisis de forma gratuita. Además, brindan seguimiento después del nacimiento del bebé. Claro, porque la salud no es un privilegio, es un derecho. Las que no son gratis son las chambritas. Entérate más en imsbienestar.gov.mx. Servicios de salud. IMSS Bienestar. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. XHNZ 97.3 FM. Y bueno, ya estamos de vuelta. Ya me encuentro aquí con mi compañera y amiga Fernanda Martínez. ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenas tardes. Disculpen los retrasos. Es un placer estar aquí con ustedes en cabina. Contigo, Diego. Qué bueno estar otra vez en cabina. Sí, la verdad, sí. 2 días ya es ganancia. Pero ¿qué te parece si continuamos con noticias? Claro, me parece bien. Ok, el 10º aniversario de Ediciones Sigurat. La fábrica de artes y oficios, también conocido como Faro de Oriente, te invita el próximo 26 de julio en punto de las 16 horas a celebrar el 10º aniversario de Ediciones Sigurat, donde exploraremos la filosofía y poesía en un conversatorio de filosofía aplicada, performance y charlas poéticas permutantes sobre la colección editorial, micrófono abierto y demasiada música. Te esperamos en Calzada Ignacio Zaragoza, sin número, en Fuentes de Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Jueves de concierto, todo esto con información del Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl. La Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Centro Regional de Cultura Nezahualcóyotl, nos invita al concierto de rock este jueves 25 de julio a las 18 horas. Y no te lo puedes perder, ya que contaremos con la presencia de Rockberto Hernández y su banda de blues, mientras que el grupo Dalton con rock pop fusionarán sus talentos con un concierto en el auditorio del CRC Neza. Este concierto es apto para todo público y te esperamos en Cuarta Avenida y Francisco Zarco en la colonia Virgencitas en Nezahualcóyotl. Siendo las 14:29, ¿qué te parece si entramos a la sección de sociedad? Adelante. Caos por suspensión de servicio en tramo de la línea 1 del metro. Caos y molestias vivieron nuevamente decenas de usuarios del metro luego de que el servicio quedó interrumpido alrededor de las 4 horas, pocos minutos después de iniciar las operaciones en la línea 1. Fue necesario el apoyo de unidades en la red de transporte de pasajeros RTP para apoyar a los usuarios, aunque no fueron suficientes para cubrir la demanda. Alrededor de las 10 de la mañana, el sistema de transporte colectivo informó que se había restablecido el servicio y la operación de trenes era continua en la línea 1, desde Pantitlán hasta Isabel la Católica. En ambas direcciones, el servicio se restableció luego de trabajos de revisión en la zona de vías de la línea 1. Durante la interrupción, el servicio de trenes se ofreció únicamente de Pantitlán a Balbuena y para continuar su trayecto, los usuarios tuvieron que utilizar las unidades de apoyo de la RTP ubicadas al exterior de las estaciones. La operación de los trenes se normaliza a partir de las 9:30 horas después de realizar ajustes en un aparato de vía de la zona de maniobras de Pinosores. Desde el inicio del servicio a las 5 horas, el tramo de Moctezuma a Isabel la Católica fue cubierto por un apoyo de la red de transporte de pasajeros. Sin embargo, los usuarios se quejaron por la falta de servicio durante horas, expresando su frustración en redes sociales por los prolongados tiempos de espera de hasta 15 minutos entre convoyes. XHNEZ 97.3 FM. Y bueno, antes de continuar con más de información, ya tenemos en línea nuestra segunda colaboración del día de hoy, quien es Félix Hernández, que nos platicará de su reporte de noticias. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. ¿Qué tal, colegas? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Darles a conocer información que tiene que ver con la protesta que iniciaron el día de ayer los ejidatarios de diferentes estados de la República en la autopista Arco Norte, porque no han recibido ninguna respuesta satisfactoria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sobre su demanda de indemnización por sus tierras. Los campesinos colocaron piedras, mantas, tractores y neumáticos desde este miércoles en punto de las 11 de la mañana a la altura del kilómetro 148 en Santa María Acapuzco. También instalaron un campamento donde pernoctaron anoche. Juvenal Castañeda, ejidatario de la comunidad de San Agustín, denunció que el gobierno federal les prometió una indemnización que permitirles utilizar sus tierras de cultivo para la construcción de la autopista Arco Norte hace 18 años, pero no cumplió. Hace un mes conformaron el Movimiento Campesino Siglo XXI y bloquearon la misma autopista durante 4 días. En aquella ocasión, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura prometieron un adelanto del recurso reclamado, pero tampoco cumplieron. En tanto, quiero comentarles que pues la larga fila de tractocamiones en ambos sentidos de Arco Norte pues prácticamente ya supera los 2 kilómetros. Entre los ejidos afectados por esta situación se encuentran San Miguel Pipilola, San Gabriel Popocatla, Santa María Actipac, San Felipe Tetitlán, además de San Agustín Zapotlán, entre otros ejidos que justamente pues están reclamando este pago de indemnización por parte del gobierno federal, que desde hace 18 años inició la construcción de esta autopista, pero hasta el momento no les ha cumplido. Por otro lado, darles a conocer información que tiene que ver con el municipio de Nezahualcóyotl, y es que la Fiscalía General de Justicia descartó riesgo de explosión en la colonia Ciudad Lago en Nezahualcóyotl, donde en las últimas semanas se encontraron residuos de aceite y diésel en el sistema de drenaje y en varias calles. Durante una reunión que sostuvieron funcionarios de los 3 niveles de gobierno en las instalaciones de la Unidad Administrativa Zona Norte, se determinó, de acuerdo a los peritajes, que se trata de una mezcla de diésel y de aceite y no de hidrocarburo. El alcalde Adolfo Cerqueda dijo que se ha mantenido constante supervisión y limpieza en la zona a fin de prevenir y evitar accidentes que pongan en peligro a los vecinos.
También dijo que en compañía del personal de Petróleos Mexicanos, la Fiscalía Mexiquense, Protección Civil, tanto estatal como municipal, y el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Neza, pues han informado a los vecinos que no hay riesgo de explosividad en esta zona. Puntualizó que la situación que se vive en Ciudad Lago no está relacionada con lo que acontece en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, es decir, que no se ha detectado presencia de turbocina en el drenaje de la colonia. Por otro lado, darles a conocer información también que tiene que ver con Ciudad Neza, y es que la percepción de inseguridad en esta demarcación bajó 11.7% en el segundo trimestre de este año, al tiempo que la Policía Municipal se posicionó entre las corporaciones más confiables del país. Esto de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, precisó que Neza fue uno de los 10 municipios del país donde bajó sustancialmente en el primer semestre de este 2024 la percepción de inseguridad entre la población, con un 61.1%. Aseguró que la misma encuesta señala que esta demarcación es la segunda del Valle de México, donde su población prácticamente no cambió el hábito de salir de noche por temor a la inseguridad, y la primera donde sus habitantes no cambiaron el hábito de visitar a sus parientes por esta misma causa. Resaltó también que Neza es el segundo lugar del centro y sur del país donde las personas han sido menos víctimas de extorsión, con tan solo 5.7%, mientras que hay municipios o alcaldías que registraron hasta más del 20% en este rubro. Colegas, la información para el 97.3 FM. Muchas gracias, Félix, por tu colaboración el día de hoy. Y sí, muy importante el tema del combustible, que ya se venía tratando desde hace un rato aquí en ESA. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí, estamos al pendiente. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias, Félix. Muchas gracias. XHNEZ 97.3 FM. Siendo las 14:36, vamos a un pequeño corte de estación. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. En Bancomext lo sabemos. Cuando un producto mexicano se exporta, la economía crece. Cuando las empresas mexicanas llegan a más países, se generan empleos. Por eso, Bancomext financia a las empresas exportadoras. Así los productos mexicanos llegan más lejos y lo hecho en México se vende en todo el mundo. Llama al 800 Exporta o visita bancomext.com. Bancomext es el motor de las exportaciones. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, ya estamos de regreso, están escuchando en esa radio 97.3 FM. Y bueno, continuando con más información de sociedad. Habrá nueva línea de Mexibus hasta el Metro Rosario, todo esto con información del Infobae. En un refuerzo por mejorar la movilidad y la interconexión entre la zona metropolitana del Valle de México, Daniel Cibaja González, secretario de Movilidad del Estado de México, confirmó la aprobación de una nueva línea del Mexibus. Esta nueva línea conectará la estación de Lechería en Cuautitlán Izcalli con la estación del Metrobús Rosario, ofreciendo una opción de transporte más eficiente y rápida para los usuarios de esta región. La nueva línea del Mexibus tendrá una expansión aproximada de 21 a 22 kilómetros, recorriendo la transitada Avenida Gustavo Vaz en gran parte del municipio de Tlalnepantla de Báez. Esta ruta ha sido diseñada para disminuir los tiempos de viaje y contribuir a reducir la congestión vehicular en las principales arterias como Periférico Norte y Avenida Presidente Juárez, que son paralelas a Gustavo Vaz. Con esta iniciativa se espera mejorar la calidad de vida de los habitantes y facilitar su desplazamiento diario. Daniel Cibaja González mencionó que si todos los trámites y aprobaciones se completan según lo planeado, la construcción podría iniciar a comienzos del año 2025. Este proyecto representa un paso importante hacia la modernización del transporte público en el Estado de México.
alineándose con las estrategias de desarrollo urbano y movilidad sustentable en la región. La SEP podrá concientizar sobre riesgos de retos virales en redes sociales, con información de la jornada. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen para que las Secretarías de Educación Pública, tanto a nivel federal como estatal, realicen campañas de concientización sobre los peligros de los retos virales en redes sociales para la vida e integridad de niñas y niños, niños y adolescentes. Durante la sesión, se destacó que aunque Internet ofrece grandes oportunidades informativas y educativas, también presenta riesgos significativos para los menores, quienes están expuestos a diversas formas de violencia e ilícitos en el ciberespacio. El diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, del Partido Verde Ecologista de México, defendió la iniciativa alentando sobre cómo los retos virales, que a menudo parecen en una vía rápida para integrarse y ganar popularidad en el mundo digital, pueden ocultar peligros reales que incluso pueden poner en peligro la vida de los menores. Además de este tema, se aprobaron dictámenes relacionados con la educación y la salud, como la necesidad de reforzar las campañas de activación física en las escuelas de educación básica para prevenir el sedentarismo y fomentar hábitos saludables desde una edad temprana. La Comisión Permanente también exhortó a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Mujeres a implementar acciones con perspectiva de género para visibilizar y salvaguardar la salud mental de las mujeres. Otros dictámenes aprobados incluyeron la capacitación del personal especializado en tanatología, la reanudación de proyectos de construcción de una unidad de radioterapia en Córdoba, Veracruz, y medidas para prevenir la picadura del mosquito transmisor del dengue y fomentar la siembra y cuidado de árboles nativos en espacios escolares y recreativos. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 41 minutos, pasaremos a nuestra tercera colaboración del día de hoy, quien es Salvador Cañas. Pero antes de continuar vamos a escuchar un audio que nos proporcionó y después seguiremos con la colaboración. Al intentar silenciar a una mujer, al intentar lastimarla y dañar su ser, su moral y su confianza. ¿Quién te crees tú? Al intentar matar a una mujer, al intentar mutilarla y callarla por siempre, al intentar pegarla y golpearla. Ya no más, queremos libertad, ya no más, que una condena, no queremos de una Y bueno, ya estamos de vuelta y escucharemos a Salvador Cañas, quien nos platicará acerca del Día Naranja y las mujeres y el rock. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Fernanda? Y agradezco a quienes hace posible este noticiero y a quienes nos escuchan. Miren, escuchamos un fragmento de una canción que se llama Ni Una Menos, que es una pieza del grupo de metal conformado por mujeres que se llama Corvus Noctis, del año pasado, y que, pues bueno, nos abre, digamos, que la puerta para entrarle un poquito de lo que es el tema de las mujeres en el rock, que pues a propósito de que hoy es 25 de mes, retomamos para dar una repasada y también en coincidencia de que el 13 de julio fue el Día Mundial del Rock. Habría que comentar que justamente a propósito de ese evento llamado el Live Aid del 1985, la única mujer que estuvo en el escenario de rockeras fue Tina Turner, y habría que pensar que había muchas más mujeres en el rock y solo una mujer estuvo en ese evento tan importante, y por lo cual se ha denominado desde ese punto Día Mundial del Rock. Miren, voy a tratar de avanzar más o menos rápido porque esto da para pues una investigación bastante amplia, pero allá en los años 50, Sister Rosetta Harp fue una música negra que saltaba de este canto muy típico llamado el gospel hacia los primeros inicios del rock and roll en Estados Unidos,
y digamos que coincidía históricamente en algunos espacios con Elvis Presley, con otros músicos, ¿no? Con Chuck Berry. Ella, digamos que es de las, había más mujeres, pero digamos que ella es uno de los nombres principales que estaban ahí figurando dentro de lo que era el inicio o la cuna del rock and roll en Estados Unidos. En México, por ejemplo, estaba Ela Laboriel, seguramente conocen el apellido Laboriel, el primer grupo de mujeres en el rock and roll en México, las Mary Jets. Por ejemplo, en Brasil, Rita Lee con su proyecto Los Mutantes desde Brasil en el rock psicodélico. Y ahí había, por ejemplo, en Estados Unidos, en los años 70, Fanny, el primer grupo de mujeres en Estados Unidos. Y vendrían otros nombres más conocidos, por ejemplo, Janis Joplin, por ejemplo, Patti Smith, obviamente Blondie. Cantaríamos Alemania con Nina Hagen, y en la música más underground de finales de los 60 estaría Lydia Lunch, estaría Susie and the Banshees, Jan Jett, ya empezando los 80, Sinead O'Connor, Susan Vega, Chrissy Hynde. En el rock gótico, Eva O, Ghislaine Demont. En México ya estaría por ahí Nina Guerrero, Baby Batis, obviamente Cecilia Toussaint, Kenia Vilés, que es la vocalista de Kenny Los Eléctricos. Por supuesto, otra institución que es la Punk, ¿no? Esta mujer que ha estado en el punk desde finales de los años 80. En Estados Unidos, Bikini King, una mujer muy importante para el movimiento feminista, no solo desde la música catinjana. Y así podríamos ir pues nombrando a más, ¿no? Tere Estrada, Rita Guerrero, Jessie Bulbo, las Ultrasónicas, Eli Guerra, Denise Gutiérrez, liderando Hello Seahorse, Pizarnicas, Jolly Loban, Nataduras, de Bucheret, Ruido Rosa. En fin, hay una lista muy amplia, y eso hablando solo de algunos países, no habría que ir punteando país por país y sacar una lista importante, y además irla viendo como en el espectro del mapa de los géneros del rock, ¿no? Desde el rock and roll, el rock progresivo, el psicodélico, la música metal y todas las variantes que existen hasta hoy, el punk, el rock gótico, el post-punk, el horror punk, el new wave, el garage, el no wave, el ska, el reggae, el ska punk, el surf, el shoegaze, el dream pop, el rock experimental, el noise rock, el pop rock, en fin, y muchos otros géneros relacionados con esta vena o esta célula tan importante que es el rock. Y para ir pensando en esto que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, obviamente la historia durante muchos años no había hecho justicia a propósito de la importancia de lo que las mujeres han hecho en el rock, y de ahí nos tendríamos que vincular justamente no solo a las creadoras, que es importante, sino también a niveles de producción, a niveles de gestión, a niveles de quienes escriben del rock, quienes hacen reseñas, tanto o críticas de discos como de conciertos. Y eso es importante porque hay varias mujeres que han escrito del rock, entre ellas una de las más importantes en México, Tere Estrada, con su investigación Sirena Salateque, que es una investigación de la historia del rock en México, pero de mujeres, y que se ha ido actualizando en los últimos años. Y tendremos que pensar, por ejemplo, en la relación del rock de mujeres en la radio, con mujeres como Lynn Feinstein en Rock 101, como Fernanda Tapia en Espacio 59, Julia Palacios, Leonora Milán en Ibero 99, Clausen, Lisa Iglesias en lo que es todavía Reactor, y solo nombro algunas, una de las también más importantes en las últimas fechas, digamos de los últimos 15 años para acá, es Karina Cabrera, que en los últimos 3 años ha generado algo que se llama el mapa de las músicas mexicanas, no solo sobre el rock, pero sí, claro que está haciendo un mapeo de la producción de grupos de mujeres, grupos liderados por mujeres y de solistas mujeres en distintos géneros. Pero eso ha permitido visibilizar una serie de prácticas, se diría de una forma más académica, de esta violencia simbólica, donde pues no nombrar, no hacer justicia histórica, no hablar de algo que ocurrió a partir de lo que las mujeres han generado
a propósito de este tema en específico del rock, pero en todos los temas, en todos los demás temas que queramos hablar, pues tiene que ver mucho con cómo cambiar las cosas y cómo no solo hacer justicia social, histórica, sino tratar de ya no seguir con esta práctica de invisibilización y de no hablar del trabajo de las mujeres en distintos campos en la historia. Y también faltaríamos a la televisión y el rock, ¿no? Con Rita Guerrero, que hacía un programa que se llamó Águila Sola hace ya como 20 años. También tendríamos que ir al cine y el rock. Sara Minter hizo 2 documentales hablando de la zona oriente del Estado de México sobre los mierdas punk ahí en Mesa, o una pieza también de culto de cine mexicano del rock que se llama Un toque de rock, de Sergio García, donde la historia es una historia feminista de 4 mujeres, y como dato curioso es que no hay diálogos y está acompañada de mucho rock mexicano, el Tri, Javier Batis, Cecilia Toussaint, entre otros músicos y músicas de rock que están dentro del soundtrack de esta película. Y saltaríamos de ahí, y ahí lo voy a dejar porque bueno, el tema da para mucho, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero tendremos que pensar en los conciertos y festivales, ¿no? Desde mujeres que hacen la gestión, la producción, hasta pensar, como lo ha detallado Karina Cabrera con su mapa de músicas mexicanas, cuántos presentaciones de mujeres están, por ejemplo, en el cartel del tiene por ejemplo el Corona Capital, ¿no? ¿Cuántas están en los distintos festivales donde hay rock? Y de esos carteles, ¿cuántas mujeres hay, no? Y entonces así eso nos va dando un mapeo y nos va generando no solo un conteo, sino una visión más concreta y real de lo que pasa. Y concluyo con esto. Karina Cabrera decía que muchas veces ella preguntaba, ¿y por qué no hay mujeres o una cantidad más equitativa de mujeres en los carteles de festivales o de conciertos? Y varias personas le decían que pues es que no había producción. Y lo que ha hecho Karina Cabrera con su mapa de músicas mexicanas, pues ha demostrado lo distinto, ¿no? Y al año, creo que hace 2 años, solo desde su trabajo, apareció un resultado de más de 90 producciones en un año de mujeres. El siguiente año fue a más de 180. Entonces, con este tipo de investigaciones mucho más sesudas y específicas, nos deja ver que sí había, por supuesto, pues no solo una violencia simbólica, sino también pues una violencia activa sobre el lugar de las mujeres en el rock y en la música en general, no en todo el panorama que más o menos ahorita yo fui desmenuzando, pero pues eso es parte para que lo tengamos en cuenta de cómo podemos hacer un análisis más a fondo en distintos temas relacionados donde la mujer pues ha tenido que vivir en esa manera, pues en la iniciación, en estar limitada, en que no se le dé crédito, en fin. Para eso iba el comentario de hoy a propósito de este tema de Día Naranja y de las mujeres en el rock. Sí, muchas gracias. Chava. Sí, es muy importante darle visibilidad a estas mujeres que no solo hacen la labor artística, también la operativa. Muchas gracias por la información. A ustedes, Fernanda y Diego, nos escuchamos mañana. Gracias. Sí, nos escuchamos mañana. Muchas gracias. EZ 97.3 FM. Y bueno, antes de continuar con más información, siendo las 2 de la tarde con 52 minutos, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¿Qué creen? Sandra va a ser mamá.
Qué bien, pero está carísimo atenderse. Para nada, me atienden en la unidad de salud del IMSS Bienestar. Solo llevé mi CURP, identificación oficial y listo. Consultas, medicinas y hasta los análisis de forma gratuita. Además, brindan seguimiento después del nacimiento del bebé. Claro, porque la salud no es un privilegio, es un derecho. Las que no son gratis son las chambritas. Entérate más en imsbienestar.gov.mx. Servicios de salud. IMSS Bienestar. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. XHNEZ 97.3 FM. Y bueno, ya estamos de regreso y con más notas: fortalecimiento de políticas públicas para pueblos indígenas y afromexicanos. Todo esto con información del Gobierno del Estado de México. Con el objetivo de reforzar las políticas públicas y las acciones gubernamentales, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México participó en la convocatoria para la elaboración de una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Durante el evento, bajo la dirección de Juan Carlos González Romero, reafirmó su compromiso con los principios de la gobernadora Delfina Gómez, quien ha enfatizado la importancia de respetar e impulsar los derechos de los pueblos originarios. Esta iniciativa busca alinear sus objetivos con los esfuerzos nacionales para mejorar la inclusión y protección de las comunidades indígenas y afromexicanas, asegurando que sus derechos y necesidades sean adecuadamente atendidos. Además, la diputada federal Ima Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, destacó que la legislatura representa una oportunidad histórica para avanzar en iniciativas y proyectos que beneficien a estos sectores, reflejando un compromiso renovado con la justicia social y la equidad cultural. Muy bien, mi querido Diego, son las 14:55 y lamentablemente estamos entrando al final de este noticiero. Sí, una triste, la verdad. Sí. Pero bueno, pues agradecemos a todas las personas que se conectaron a este noticiero, que dieron like, que compartieron. Y tenemos, por ejemplo, a Arielía, Gaby Tapia, Azul Tels, Jorge Flores, Enrique Guardiana, Jorge Rivas, Juana Guerrero Martínez, César R. Vaca, David Roman Fernández, Coco Rob, Fecho Giovanni, Secura, Nesa Sorradio, Miguel Jarima Kenji, Federico Alejandro, Lula Martínez, Zoe Mondragón y Vanessa Hernández. De igual forma, agradecemos a aquellos que nos dejaron comentarios como Ariel Loya, Federico Alejandro, Juana Guerrero, Gaby Tapia, Mario Rivas, y Vanessa, Omar Arbizu y Javier Gustavo Espinosa. Muchas gracias por sintonizarnos. No olviden continuar escuchando la barra programática de NS Radio 97.3 FM. Y les recordamos que también, destacando un comentario de Federico Alejandro, nos vemos al rato en el auditorio del Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl en el concierto de Roberto Hernández. Recuerden que hoy va a ser este gran concierto. Y bueno, tenemos varios mensajes, varias dedicatorias, saludos, saludos al noticiero, el mejor. Y bueno, pues creo que eso ha sido todo de nuestra parte. Yo soy Diego Hernández. Y yo, Fernanda Martínez. Y nos escuchamos el día de mañana con más información en este noticiero. Recuerden que están escuchando en esa radio 97.3 FM. Efeméride del día de hoy. Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos, 25 de julio. El 25 de julio se celebra el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la finalidad de concientizar a la población mundial acerca de este problema prevenible que ha sido la causa de más de 2.5 millones de muertes durante la última década. El ahogamiento es repentino e impactante y las personas a veces no se dan cuenta de qué está pasando hasta que ya es demasiado tarde. Los niños son los más afectados, muchas veces por descuidos y por no saber nadar. Este 25 de julio del 2024, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha publicado un lema para la campaña y una serie de mensajes y recursos en sus redes sociales para que cualquier persona pueda difundir en redes y ayudar a concientizar sobre un problema más frecuente de lo que nos gustaría. Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos, 25 de julio. Efeméride del día de hoy.
Economía y finanzas en México. Hola, buenas tardes, yo soy Ariel Loya y comenzamos porque el peso va contra el dólar. El peso mexicano se perfila para perder de nueva cuenta contra el dólar esta semana, debido a la aversión al riesgo en los mercados, en medio de los reportes trimestrales y la cifra de crecimiento de la economía de Estados Unidos. Hasta el momento, no hay variación entre el peso mexicano y el dólar, pues el tipo de cambio se ubica en las 18.37 unidades, mismo nivel en el que cerró el miércoles 24 de julio. Analistas del Banco de México anticipan que por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los 18.30 y 18.55 pesos por billete verde. Y si quieres escuchar más malas noticias, los precios de los alimentos pueden provocar más alzas en la inflación. La inflación en México continúa sin descender, por el contrario, las últimas lecturas han mostrado una aceleración impulsada, principalmente por alimentos y energéticos, que si no comienzan a desacelerarse, pueden terminar por contagiar a otros productos y servicios, y por ende, en la inflación en general. De acuerdo con información del INEGI, la inflación no subyacente se ubicó en 10.64% a tasa anual, impulsada principalmente por las frutas y verduras, que son de 25%, agropecuarios, que son 14.33%, y los energéticos de 9.16%. Siguiendo con más notas de la economía, vivienda en la CDMX ya es completamente inalcanzable. Para que una persona pueda obtener un crédito hipotecario para una casa en bancos y otras entidades financieras, deben comprobar ingresos de por lo menos 54,000 pesos mensuales. A lo largo de este tiempo, hemos visto viviendas de 1 a 1.8 millones de pesos, que son precios todavía caros, pero más cercanos a las posibilidades de los derechohabientes de Infonavit, por ejemplo. Otros terminan moviéndose a las afueras de la ciudad, como lo es Tecama, que es gente que suele trabajar en la capital pero no le alcanza para vivir en la Ciudad de México. Yo soy Ariel Loya y nos escuchamos el día de mañana con más economía y finanzas en México. Economía y finanzas en México. XHNEZ 97.3 FM. Neuróticos Anónimos AC, jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión, y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos 55 55 12 37 74.